Muy buenos días para toda la República Dominicana. Agradecido de su sintonía los domingos a esta hora de la mañana por Color Visión. Buenos días, doctor. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, doctor. Ya pasamos el primer tramo de las elecciones, ¿verdad? Sí. Ya pasamos el primer tramo con las elecciones municipales. Tenemos muchas cosas interesantes para analizar hoy, porque esos resultados marcan un cuadro diferente en la política dominicana. Esos resultados han revalidado al Partido Revolucionario Moderno como la principal fuerza política del país, crea un escenario diferente en la oposición política y comenzamos a ver ya cómo esto va recomponiendo las fuerzas políticas y el liderazgo de cara al futuro. Y también redefinir lo que es la segunda fuerza también. Así es. La segunda fuerza, hay muchas cosas interesantes. Claro, además, la forma de votar, el trabajo de la Junta. Vamos a la semana 360 y regresamos en unos minutos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. De un total de 158 municipios, el oficialista Partido Revolucionario Moderno se impuso en 122 alcaldías por encima de sus contrincantes Partidos de la Liberación Dominicana, que logró 16, la Fuerza del Pueblo 6 y el Partido Revolucionario Dominicano 1. En las 23 alcaldías ganadas por los tres principales partidos de la oposición, ya se ha completado el conteo de un 100% de los colegios electorales. El PRM logró 27 municipios cabeceras de las 32 provincias del país, como es el caso del Distrito Nacional, Santo Domingo, incluyendo Santo Domingo Este, Norte y Oeste, Los Alcarrizos, Santiago, San Cristóbal, La Vega, Espaillat y La Romana. El presidente Luis Abinader dirigió el jueves un breve y sobrio discurso a los miembros del Partido Revolucionario Moderno que resultaron electos el domingo en un acto de acción de gracias en el que participaron un sacerdote católico y un pastor evangélico. El mandatario hizo varias advertencias a los dirigentes que fueron electos enfocadas en evitar el triunfalismo y les exigió transparencia en su administración. Luego de que la República Dominicana concluyera la celebración de sus elecciones municipales, los partidos políticos se apresuran para definir otro proceso estratégico de cara a los comicios de mayo, depositar ante la Junta Central Electoral las solicitudes de alianzas, fusiones y coaliciones a nivel presidencial y congresual. El Pleno de la Junta Central Electoral dispuso extender el plazo para la presentación de los pactos de alianzas, fusiones y coaliciones para las elecciones presidenciales y congresuales de mayo hasta el martes 27 de febrero, hasta las 5 de la tarde. En el año 2023, los dominicanos consideraron que sus principales preocupaciones son la corrupción y la economía, según un estudio. La percepción que tienen los dominicanos sobre la corrupción en la política aumentó su porcentaje de un 59% a un 62%. De acuerdo con los resultados de la encuesta Barómetro de las Américas en República Dominicana, la mayoría de los dominicanos coinciden con la apreciación de que más de la mitad o todos los políticos dominicanos son corruptos, según las conclusiones del informe. El Poder Ejecutivo hizo una serie de cambios en el decreto que ordenó la conversión de la Oficina Metropolitana de Autobuses OMSA en una empresa pública denominada Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses, con las mismas siglas. El presidente Abinader decidió en el decreto 5924 que esta entidad no esté adscrita al Ministerio de la Presidencia, sino al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Este cambio implica que el ministro de Obras Públicas sea el presidente del Consejo de Administración, órgano superior de la empresa. 2 compañías fueron demandadas por el Ministerio de Educación de la República Dominicana por fumigar zonas aéreas en donde hay centros educativos en el nordeste del país, afectando la salud de los estudiantes, docentes y personal administrativo. Las empresas demandadas son Estación de Fumigación Aérea Angelina y Aeroreserva Servicios del Valle, a las que la entidad acusa de usar agrotóxicos para fumigar plantaciones de forma aérea, sin poner en conocimiento a las autoridades educativas y sin observar los protocolos correspondientes. En el ámbito internacional, el aumento generalizado de los casos de sarampión a nivel mundial
hará que más de la mitad de todos los países del mundo corran riesgo alto o máximo por brotes de esta enfermedad para finales del año 2024, advirtió la Organización Mundial de la Salud, OMS. Los últimos datos globales sobre los casos notificados a la OMS a febrero del año 2024 indican que hubo 306.291 casos en el 2023, frente a 171.156 casos en 2022, lo que supone un aumento de un 79%. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360. Informó Joaquín Caraballo. Bueno, el país acudió el pasado domingo a unas elecciones municipales en las que eligió a 158 alcaldes, 235 directores de distritos municipales, eligió los regidores y los vocales, eligió cerca de 4.000 nuevas autoridades. Una demostración más de que República Dominicana sigue creyendo en la vía de las elecciones para elegir sus autoridades, para elegir quiénes serán sus autoridades, los que van a dirigir las demarcaciones, en este caso los municipios, o quiénes van a ser los legisladores, quiénes van a hacer las leyes, quiénes van a dirigir el país a través del Poder Ejecutivo, que eso lógicamente vendrá ahora el 19 de mayo en las elecciones presidenciales y congresuales. Muy debatido esta semana, el trabajo de la Junta hizo su papel, independientemente de los vaticinios que se habían hecho, de que podía haber algún tipo de dificultad, sobre todo con el escrutinio, y gracias al esfuerzo que hizo la Junta Central Electoral, a la estrategia que implementó en materia de administración y escrutinio, pues pudimos ir a unas elecciones que, aunque con una votación que no fue tan elevada como se esperaba, pero que más o menos entra en el rango de lo que han sido las elecciones municipales a través del tiempo. Votó un 47 y pico por ciento, la abstención fue de un 53%. Pensé que la votación iba a superar más o menos el 55%, pero bueno, votó la gente que se pudo movilizar, la gente que los partidos movilizaron y otros que se movilizaron porque tenían interés en votar. Pero en sentido general la Junta organizó el proceso y se le dio la oportunidad a la gente de ejercer su derecho al voto. Lo hizo quien quiso hacerlo. Luego, con todos esos votos, en coordinación con los delegados de los partidos políticos, y se crearon los ganadores en un tiempo récord, sin ningún tipo de inconvenientes que lamentar, superando el fantasma aquel que se había revivido de un supuesto hacker para trastornar los resultados de las elecciones. Eso se superó, pero gracias al esfuerzo que hizo la Junta Central Electoral para montar ese proceso electoral y al trabajo de los partidos y a la participación de la gente. Eso es importante. Se denunció compra de cédula, es un capítulo oscuro que los partidos tendrán que analizar conjuntamente con las autoridades. Bueno, un gran activismo político, así lo denunciaba o lo presentaba en su observación la Organización de Estados Americanos, OEA, a la Junta Central Electoral, que son capítulos que habrá que superar. Pero en términos generales, fuimos a unas elecciones en las que el PRM revalidó su condición de partido mayoritario, sacó el 60% de los votos conjuntamente con sus aliados. De manera particular, el PRM sacó 49%, los aliados le aportaron cerca de un 12, un 11, casi un 12% de los votos, lo que implica la importancia de tener una buena coalición de partidos políticos. Y bueno, el PRM prácticamente barrió el país, sacó 75% de las posiciones en disputa. Bueno, y en términos de votos se consolidó como la principal fuerza, pero el PLD demostró que es una estructura fuerte, sacó un
25% más o menos de los cargos entre alcaldes, directores, regidores y vocales, pero además superó el 25% en materia de votos. Claro. Fuerza del Pueblo quedó entre un 10 y un 12%, lo que les da la reválida al PLD como la segunda fuerza más importante del país, el partido con la estructura, y esto cambia el cuadro para la oposición política. Claro, mire, los resultados de estas elecciones municipales tienen múltiples lecturas. Dada la brevedad del tiempo en televisión, yo me voy a focalizar en las que yo entiendo más importantes. Claro, claro. Por ejemplo, se ha satanizado la abstención electoral, a tal punto que se inventaron un bulo del 70%, lo cual es falso. Esta abstención de ahora fue más pequeña que la del 2020. Y tengo entendido, y aquí tengo yo un cuadro estadístico que me envió un amigo que trabaja esto, me dice, mira, en el 1998 fue la más alta en toda la historia. ¿Cuánto fue? Sí, tengo aquí el dato que me dice que fue lo tengo aquí, bueno, tiene que haber andado por el 50 y pico por ahí. Ajá. Sí, en el 98. Ok. Claro está, que ha pasado ya 2 décadas, después de ahí. Pero entonces, lo que sucede es que, bueno, aquí la tengo yo, mire, por ejemplo, en el 98 fue de 47.7. La abstención. Sí, mientras que en el 2002... ¿Cuánto fue? De 47.07. Más bajita que ahora. Sí, no, la de ahora fue... De 53, la abstención. No, según el cuadro estadístico que él me envió, Ajá. porque él trabaja eso. Sí, pero el cuadro de la Junta, que es el que vale, es del 53%. Saca ahí los inscritos del padrón, los inscritos en el exterior. Que no. Sí, le dan 47 Lo que pasa es que ahí hay un problema, doctor, que han querido manipular eso. Oiga esto, doctor. Sí. Vamos a prestar atención a eso. Los que votan en el exterior no están hábiles para votar en las municipales en el país. Ah, ok, perfecto. No están, hubo un error porque en la Junta incluyeron en una nota, no en las estadísticas, en una nota dijeron que si se excluían los del voto en el exterior. Ahora, ¿qué ocurre? Los creo que son 870,000 votantes que hay en el exterior registrados, solo votan por la presidencia de la República y por las congresuales, y tienen que hacerlo allá. ¿Sabe por qué? Porque usted vota según la ley 2023, donde usted está registrado, donde dice su cédula que vota. Sí, es correcto. Si usted está registrado en Nueva York, no puede votar por un alcalde. Nosotros no elegimos alcalde en Nueva York. No hay problema. Pero algunas personas que trabajan con estadística han cogido y han segregado esa cantidad de padrón en el exterior de manera errónea. La Junta preparó 2 padrones, uno municipal y uno congresual y presidencial. Sí, correcto, pero eso, perfecto, eso es parte de la lectura. Sí, pero las estadísticas oficiales de la Junta dicen que la abstención fue de 53%. No hay problema, pero lo que yo quiero enfocar aquí, eso está bien, enfocar lo siguiente, que es que la abstención electoral realmente no es un voto negativo, es un voto positivo. Entonces, ¿qué? ¿Y por qué? Pero claro, porque fíjese lo que sucede. Eso me recuerda a mí la primera vez que yo vi lo que se llamaba examen de selección múltiple, que le ponían varias respuestas posibles ahí, le ponían una que decía ninguna de estas. Quiere decir que el votante entiende que no le interesa ninguna de las opciones que hay ahí. Y eso, hay países europeos que tienen en esa boleta múltiple que tú marcas el que ninguno, y eso es un voto negativo, pero es voto al fin. Ahora, en nuestro país todavía estamos haciendo pininos. Eso no aparece en la boleta. Exacto, no hay esa opción no para el aparece, ciudadano, claro. pero entonces es una expresión negativa. En cierto es una modo. lectura, es una lectura, claro. Pero por ahí no es que me voy. Lo que me voy es lo siguiente, que se ha dado una muestra por el hecho de que yo tengo el derecho de elegir o no. Claro. O sea, yo no puedo. La misma Constitución plantea lo que se llama el vicio del consentimiento. Tú no puedes, dice, nemo potes cogiat factum, es decir, un principio que dice que nadie puede ser compelido al hecho. Sí. Una persona que la ley al principio decía, no, que el voto es obligatorio y si no va puede ir preso. No, si yo no quiero votar, no voto, que es una libertad de expresión que yo tengo. Pero en este caso, las elecciones dieron un resultado que no es extraño. Ahora, lo que sí, la otra lectura es, una cuestión que usted que enfocó ahí, es que definió estatus políticos de las fuerzas importantes de este país y consolida al partido de gobierno como la fuerza más importante en este momento, ¿verdad? Sí, Esas cosas pueden variar, como lo fue el PLD en su oportunidad, como lo fue el Reformista, como lo fue el PRD. Entonces también, otra cosa importante que yo observo es, siempre hay una que otra, diríamos, área de conflicto, ¿verdad? Siempre la hay. Hay gente que todavía no entiende lo que es el proceso democrático, no importa el partido en que esté. Usted lo comprende. Ahora, doctor,
Sí, sí. Ahora, lo que ocurre, doctor, por ejemplo, cuando usted segrega las estadísticas por demarcaciones, Sí. hay un cuadro que me presentó Burgos al principio, en el que se establece el nivel de votación en las grandes demarcaciones. Hubo demarcaciones que el 70% no votó. Así es verdad. Por ejemplo, en Santiago, cuando se dio el consolidado final, todavía en esa gráfica no está el consolidado final, en Santiago no votó el 70%. Eso es correcto. Por ejemplo, en Santo Domingo Este votó el 34%, doctor. Bueno, pero Mire, sí, en Santo Domingo Norte votó el 39%. sí es verdad. En Santo Domingo Oeste votó el 36%. En San Francisco votó el 38%. Ahora, ¿qué ocurre? En los distritos municipales, Sí. la votación fue más elevada. De donde hay menos gente, la votación fue más elevada en términos de participación del elector, en términos de su padrón. Votó en algunas ocasiones hasta el 70%. ¿Sabe por qué, Sí. doctor? Es que ahí hay una cercanía Sí. entre el candidato y el ciudadano. Cierto. Todo el mundo se conoce. Parece que hay la parte esta del compromiso que tú puedes hacer con tu elector también es fundamental. Mire, no hay ese interés en las grandes ciudades. Exacto. Mire, hay Eso es un fenómeno a Sí, estudiar. correcto. Hay múltiples interpretaciones a la situación que sucedió, pero, y uno, dependiendo del interés que tenga, Sí. la focaliza. La gente, por ejemplo, del partido que perdió más abrumadoramente, se lo achaca a una alta tensión, Sí. y otro, vi hasta un desorejado ahí que hablaba de que las cantidades, uno que ya está diputado, Sí. que la cantidad de cédulas que di que compraron y pidieron fue la elevada de tensión. No es así, porque mire lo que dice aquí. Que hay una teoría que se puede aplicar aquí que se llama la navaja de Ockman. ¿Qué significa eso, la navaja de Ockman? También le llaman principio de parsimonia. Dice que en igualdad de condiciones, la explicación más simple suele ser la más posible. Oiga usted, la más simple puede ser la más posible. Y ese señor es un pensador del siglo XIV. Imagínese usted lo adelantado que estaba. Él decía, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo actual. Si usted me llama por teléfono y yo no le contesto, usted puede pensar que estoy ocupado y que no oí la llamada. Ya. Pero también puede pensar que yo cogí un avión a última hora y me fui para Dubái Sí. y que allá en el aire no hay señal. ¿Cuál es la más probable? Que yo no haya oído la llamada. Sí, Porque claro. usted sabe que yo no voy a coger para Dubái, estoy en olla, y no es verdad que, pero vaca, pero estoy en olla. Entonces lo que quiero decirle es que realmente la respuesta más simple, en este caso, podría ser la más certera. La gente no se sintió motivada Claro. por la oferta política que hacen estas personas. Sí, sigue siendo un elemento que los partidos tienen que tomar en cuenta ¿Usted para comprende? ver de qué manera despiertan el interés. Una materia pendiente. Así es, vamos a hacer Ahí la es que pausa. está el detalle. Vamos a hacer la pausa, doctor. Yo le decía a mucha gente, doctor, el PLD es un partido que no está acabado. No, claro que no. Le decía, independientemente de que ustedes vean la popularidad del presidente Leonel Fernández, que es el líder de Fuerza del Pueblo, el PLD sigue siendo el partido con estructura y lo demostró en las elecciones, ¿Cierto? porque el PLD sacó 15 o 16 alcaldías, algunas muy de cabecera de provincia, pero sacó creo que 26 directores de distritos municipales y una cantidad considerable de regidores y vocales. Pero sacó el 26% de los votos válidos emitidos. Es decir, que aunque no es el partido fuerte que era cuando estaba en el poder, ese partido se consolidó como la segunda fuerza. Sin embargo, Fuerza del Pueblo, que las encuestas dan a Fernández como un candidato en segunda posición, pero él como figura. Sin embargo, él y su partido sacaron, en términos generales, un 10 o un 12% en las elecciones municipales. Es decir, que la estructura tiene el PLD y habría que ver cómo eso recompone el cuadro político ahora de cara a mayo, doctor. Sí, pero es lo que yo le he dicho siempre a usted, que las encuestas son una medición posible, pero que la encuesta real es el día de la expresión del voto. Sí. Es lo que yo planteo. Pero yo cito la encuesta
No por la cantidad de alcaldes que pudieran sacar uno u otro ahora, no, sino por la figura del presidente Fernández que la medían de manera... Claro, pero que entonces esas encuestas querían posicionar a una oferta política en un lugar que realmente no era así. Usted lo sabe, siempre hay una intención. Pero quiero decir... No, y de hecho los partidos utilizaron las figuras de los candidatos presidenciales y la figura de los partidos para impulsar a los candidatos a alcaldes. Exacto. Ahora, seguimos con las lecturas. Fíjese bien. Eso va a traer, mire lo que usted plantea acertadamente, la definición, ¿verdad? Primera fuerza política, el PRM, segunda fuerza el PLD y quedó en un tercer puesto la fuerza del pueblo. Eso va a traer, oiga bien, una especie de revolución, entre comillas, interna. ¿Sabe por qué? Porque fíjese que el PRM, su cúpula está llena de gente joven, mientras que el partido PLD y el partido Fuerza del Pueblo es la cúpula de la gente de mi generación, que ya deberíamos irle dejando esto a la juventud. Es lo que yo siempre he Y planteado. se va a dar un proceso que es inevitable. Usted comprende, los viejos somos importantes por la experiencia, para la consejería. A mí me encanta cuando los hijos míos se comunican conmigo, papi, ¿qué tú crees? Pero son cuarentones. Pero papi, ¿qué usted cree de esto? Mire, como usted sabe de eso, explíqueme esto. ¿Usted entiende? Entonces uno, sin creerse el protagonista, porque yo nunca he pretendido ser protagónico en nada, mucho menos en la vida de mis hijos, que son independientes, pero ellos me ven a mí como un referente. Entonces eso debe pasar en los partidos. No, y de hecho ya el PRM, como usted bien lo enfoca, está viendo ese proceso. Un presidente joven y la mayoría de los ministros los nombró jóvenes. Pero que este país es un país de gente joven. Y los que dirigen el partido son jóvenes. ¿Tú te entiendes? Los más viejos están detrás. Exacto. Entonces, digan, no, que los jóvenes no tienen experiencia, pero tienen que tener la oportunidad. En el PLD hay un proceso que es entendible. Como ellos salieron divididos, tan golpeados, esa experiencia parece que quiso darle la vida que necesita ahora pero porque van a tener que soltarle el control a los jóvenes. Después de estas elecciones presidenciales, los jóvenes en el PLD van a provocar una revolución, van a desplazar a esa gente. Bueno, hubo uno de ellos que renunció. Ventura Camejo dijo, no, yo llego hasta aquí como miembro del comité político para que entre un joven. Ya está bueno hasta aquí, dijo. El PLD tenía ofertas muy buenas de personas, pero ¿qué pasa? Que había un lastre. Y ese lastre es que la gente del común lo asocia a las viejas ideas. Claro. Entonces, la gente rechaza tipos, por ejemplo, como Fadul en Santiago, que no era una mala oferta. No. Yo no tengo sacó un 38% ese jovencito. Lo conozco, claro. No sé quién es. No, sacó un 38%. No, y he visto las opiniones de su perfil. Claro. El tipo era más o menos. Es una condición difícil, sacó un 38%. Es un buen candidato, es un buen Pero mira, activo. el caso, por ejemplo, de este muchacho de Contreras, que no es tan joven, pero que es un tipo con preparación. 38% sacó también. Pero entonces, ¿qué pasa? Y mire cómo entonces se centran en algo que no le va a resultar, porque la gente lo que asocia es como lo nuevo que sustituye a lo viejo. Y toda la gente de mi generación que estudió en mi época sabe un concepto que aprendimos, que era la dialéctica social, que lo nuevo sustituye a lo viejo, sin sepultar a lo viejo. Usted comprende, se construye sobre las ruinas de esas cosas anteriores. Y eso es así. Claro. Es decir, que ellos deben aprender la lección y, ante todo, poner el oído en el pueblo, que dice: los tropezones hacen levantar los pies. Ellos van a tratar de consolidarse como fuerza ahora en las elecciones de mayo, en las congresuales y las presidenciales. Irán unificados en los congresuales para tratar de ver qué parte del Congreso pueden conseguir. Pero en los presidenciales van a tratar de ver cuál de los dos partidos queda en segundo lugar y fortalecido. Una cosa importante también, que aquí no se ha dicho, otra lectura más, que entonces el gobierno derrotó con el resultado a la alianza. En cierto modo, ¿sabe por qué? En la parte municipal, sí, claro. Es que la derrotó, doctor, porque iban aliados. Era una alianza real. Está bien, pero ¿qué quiero decir? Pero ven acá, pero es una crónica de una muerte anunciada. No, porque la derrotó, le sacó el 75%. Está bien, pero es una crónica de una muerte anunciada. Claro. Se supone que debió haber barrido. Sí, barrió. Digo la oposición. No, la oposición no. La oposición se unificó para tratar de sacar la mayor cantidad de representación posible en los municipios. Sí, pero que ahí, por ejemplo, pues uno vive pendiente de lo que dicen los políticos aquí. Sí, pero aquí cada quien conoce su realidad. Doctor. Había uno que decía, el resultado de febrero define mayo, decía uno, importante ahí. Sí. Pero después el presidente Fernández dijo que eso no es tan así, porque él sabe lo que viene. Porque la realidad es más dura que la fantasía. Claro. Además, las encuestas dan favorito al presidente Abinader.
y estaba el PRM favorito para ganar la mayoría de las alcaldías, y así fue. Usted lo ha planteado aquí, que un presidente que llegue con esa aceptación a una segunda es una cosa que No, es y difícil. la coalición que ha estructurado, 22 partidos. Cuando usted segrega los votos del PRM y los votos de los aliados, 49 aportó el PRM y 11 los aliados. Yo creo. Es una alianza demoledora. Yo creo que Era la alianza que tiene el PLD cuando tiene lógico, tuvo yo creo éxito que en el poder. el gobierno escogió sus adversarios. Claro, y además los PRMistas aprendieron. Claro. Aplicaron el poder en las elecciones. Se dieron cuenta. Hicieron lo que hacían los PLDistas. Y bueno, las cosas que le decían a ellos que no aplicaban para permanecer en el poder, la aplicaron, están en el poder Y ahí lo van a está. aplicar en la presidencial. Así es. Y va a venir después de las elecciones presidenciales una recomposición, como usted plantea en los partidos. Así mismo. Ese PLD, después de que pasen estas elecciones, va a venir una camada de jóvenes que va a decir, nos toca esos son los ahora. que tienen que dirigir Pero ese el PLD va a tratar de revalidar ahora el segundo lugar en estas elecciones para tratar de ver cómo atraer mayor cantidad de militantes de Fuerza del Pueblo, Señor. que eso es lo que se está jugando ahora. Por eso era que Danilo Medina decía, esto es una alianza rara, y ahí lo veremos ahora. Ver una confrontación entre Leonel y Abel Martínez por revalidar el segundo lugar y coger el liderazgo de quién será la oposición a partir de ahora. Juventud, Así es. divino tesoro. Nos vamos a la pausa, regresamos en unos minutos. Bueno, ustedes saben que pasadas las elecciones del pasado 18 de febrero, bueno, se dio un plazo de 5 días, que es lo que establece la ley, para las alianzas y coaliciones de cara a las congresuales y presidenciales que serán el 19 de mayo. Correcto. Pero, qué interesante esto, porque a partir de ahora comienza un escenario diferente, en el que el PRM, con toda una coalición, va a tratar de revalidar eso que hizo en las municipales. Cierto. Con todo el poder posible, Sí. con toda la fortaleza que te dé el poder, la administración del poder, va a tratar de revalidar, y el presidente Luis Abinader tratar de hacer historia como uno de los presidentes elegidos quizás con una mayor votación, buscando una reelección presidencial. Pero ¿qué ocurre? La oposición política, como bien decíamos en el segmento anterior, ahora viene la competencia en lo presidencial. Cierto. Leonel Fernández por un lado tratando de ganar las elecciones o quedar en segundo lugar para que el PLD le dé el apoyo, porque eso pactaron en las elecciones municipales. Y bueno, ellos también aliados en los congresuales para tratar de ganar la mayor cantidad de escaños, de senadores, de diputados. Entonces, pero ¿cuál será el tema o cuáles serán los temas de campaña? Mire, al final de la campaña municipal ocurrió algo que a mí me está dando una perspectiva de lo que pudiera pasar ahora. Como el gobierno de Luis Abinader se ha sustentado en el cambio, en la transparencia, en la lucha contra la corrupción y la impunidad, y de hecho ha perseguido a mucha gente que fue funcionario del pasado gobierno, no hacía lo que fueron funcionarios de los gobiernos de Leonel Fernández, sino de los gobiernos de Danilo Medina. Entonces, el PRM va a insistir con esa campaña de la transparencia. Ese es su norte. Sí. Va a tratar de mantener eso, porque le ha dado resultados. Correcto. Y bueno, hay otros temas como de la frontera, sus obras. Esas serán las bases de la campaña del PRM y el presidente Luis Abinader. Pero ¿qué ocurre? Ese tema de la lucha contra la corrupción y la transparencia le ha dado duro a la oposición. ¿Y qué decía el presidente Fernández al final de esta campaña municipal? Decía, bueno, aquí el gobierno habla de la corrupción, de perseguir la corrupción, pero no habla del narcotráfico en los partidos políticos. Y dijo, es grave, decía Fernández, es grave que un diputado de la República Dominicana sea apresado llegando a los Estados Unidos por narcotráfico. Dejaba entender como que eso es una especie de vergüenza y que es un tema que no se está analizando y que tendrá que analizarse. Y de repente te trae ese elemento que puede ser de preocupación para el PRM, que algunos de sus diputados fueron cuestionados, procesados, incluso sacados del Congreso, porque fueron vinculados al narcotráfico. Entonces, la gente de Fuerza del Pueblo sabe que es un tema que pudiera ser peligroso para el PRM. Y la gente también del PLD lo sabe. Y entonces va a traer ese tema a la campaña. Yo visualizo que va a ser una campaña muy fuerte en los que el tema del narcotráfico en la política y el tema de la corrupción y la transparencia van
a predominar en la campaña presidencial. Pero yo considero que eso podría ser un error. Le voy a decir por qué. Porque en este país ningún partido político puede lanzar la primera piedra. Sí. Porque ahí está el tío Google que te dice las cosas que han pasado aquí. Sí. Y aquí ha habido individuos narcotraficantes internacionales en otros gobiernos que han sido hasta nombrados como asesores de esos gobiernos. Y han tenido rangos aquí, hasta militar aquí. Sí. Eso se sabe. O sea, ese es un punto que no le conviene mucho a cierta oposición. Pero independientemente de eso, Oiga, lo van a traer, doctor. No, está bien. Lo van a está traer. bien. Porque una cosa es, porque usted sabe que esto de diputados y senadores y cosas, ahí hay de todo, Sí. como en botica. Pero cuando usted tiene un Y individuo... es lamentable, doctor. Pero claro, Y es usted, no lamentable estamos que haya justificando de todo. nada de eso. Sí, sí. Usted sabe que yo con ese tema, Sí. como en los más de 40 años que tengo en la profesión, nunca he tenido un caso de esa naturaleza, ni me interesa. Y es lamentable. Oye, ahora, una cosa que yo digo es lo siguiente, que usted no puede, es lo que dice la Biblia, cuando iban a apedrear a la mujer adúltera. ¿Qué le dijo Jesucristo a los que estaban ahí, a los fariseos, a los falsantes que estaban ahí? El que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Y nadie la lanzó. ¿Por qué? Porque deben porque creen que a veces los políticos creen que el pueblo dominicano es bruto. No es así. Sí. Es un pueblo inteligente que con tantas patadas que ha recibido desde el punto de vista político, ha aprendido. Tiene lo que se llama resiliación. Sí. Usted comprende. ¿Sabe lo que es un país como el nuestro? Con un vecino como el que tenemos, que no existe. Y con unos referentes que nadie quiere. Usted me está entendiendo, darnos el lujo de tener procesos electorales y sociales. Claro está que nada puede ser perfecto. Oiga bien, ahora, oiga lo que le digo, yo no creo que mire, inclusive los últimos gobiernos que hemos tenido aquí, hemos tenido personajes que han sido escándalos internacionales. Sí, pero a mí me alegra que... Y no se menciona doctor, eso. Pero a mí me alegra que el presidente Fernández saque el tema. Pero está bien. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué me alegra? Porque en algún momento esos temas hay que debatirlos. Pero ellos van a Y responder. ellos van a tener que debatirlo porque si alguna persona con riqueza dudosa entra a los partidos, ellos son responsables de eso. Pero claro está. Si en algún momento algún dirigente político apoya tener una campaña y logra ser incluso legislador o funcionario, es responsabilidad de los partidos políticos que tienen que depurar quiénes son los que van a ser Pero, ofertados exacto, como pero candidatos. déjeme decirle una cosa. Es que recuerde, y esto es algo que yo digo por decirlo, que una cosa son los funcionarios de elección popular y otra cosa son los funcionarios de elección restringida. Claro. Por ejemplo, Lo que tú no vas por un decreto. usted comprende, por ejemplo, si yo soy un delincuente y tengo mucho dinero y compro voluntades, bueno, usted sabe que dominicanos tenemos algo que nos gusta de que los dados, Sí. el rondado. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo llegar a una posición porque a mí votaron por mí. Sí, pero espérese, doctor. Es que hay otro elemento, es el sedazo que deben tener los partidos, que no lo aplican, que permite que tú vayas en esa Pero ya boleta. eso está bien, pero ya eso es El otra ciudadano podrá votar, te podrá Pero está comprar la bien, conciencia. pero ya Ahora, eso es otra hay cosa. responsabilidad de los partidos de no Pero yo llevar. me pregunto, mire, Por eso que yo digo que es importante el debate para que los líderes de los partidos políticos tengan el cuidado y tener un sedazo de quién tú vas a presentar como candidato. yo sí vivo aplicando las cosas que yo aprendí Sí. en el aula. Sí, En los estudios míos de Derecho nos llevan más ciencia política que otra cosa. claro. Oigan, Mao Zedong decía que la política es una guerra sin efusión de sangre. Eso está bien. Oiga bien, no, déjenme Sí. concluirle la idea Sí. para que usted vea. Entonces, en política se planteaba que todo era válido hasta llegar al objetivo. ¿Me hago entender? Los procesos revolucionarios Pero eso, tenían... eso es justificar No, incluso. no, yo me estoy refiriendo a otra cosa. Ah. Después que usted logre el orden que usted quiere, entonces viene ya la depuración y el establecimiento. Pero cuando usted tenga un proceso, por ejemplo, de cambios violentos, Ya. usted- Todo se vale. Pero venga acá, si usted estudia la historia de este país, por ejemplo, de la Pero yo República, aspiro a algo diferente, no importa lo diga más o pero usted va en... pero yo aspiro a algo diferente. Pero yo lo sé, pero nosotros estamos recogiendo los frutos de lo que hicieron aquellos que Sí, tuvieron pero está su bien, idea. pero yo no creo que tampoco podemos justificar un hecho con otro. Pero ven acá, perdóname, yo lo que quiero es plantear, yo no estoy diciendo, no justificándole nada a nadie aquí, es que cuando uno se estudia la historia de este país, uno ve los héroes nacionales, desde la República para acá, como impolutos, Sí. pero todos tuvieron un pasado peligroso, entonces fueron siendo depurados por el mismo proceso social. Está bien. ¿Usted compró? Pero yo lo que aspiro a que no le dejemos a que el proceso social depure a la gente, sino a que los partidos políticos, los líderes, Bueno. asuman la responsabilidad de no presentarle a cualquiera como otra cosa. candidato. Exacto. Porque si hacemos eso, entonces le vamos a quitar la responsabilidad al liderazgo político de Pero- presentarlo mejor como candidato Pero da la presidencial. impresión de que si alguien quiere, descalificarme a mí
y ha hecho cosas diabluras con las que me querían a mí. Entonces, espérate, pero tú hiciste, entonces Pero- deje ese pero- tema tranquilo. Exacto, pero cada quien va a cargar con su peso, con su culpa, pero Claro. es un tema que va a venir a la Claro campaña. que sí. Va a venir a la campaña y cada quien tendrá que dar Quizá sus no tenga los explicaciones. resultados que se Pero está cada quien va a tener que dar sus explicaciones porque es un tema que Así es. los políticos van a buscar donde le duele a cada quien. Todos van a tener que dar explicaciones. Van a tener que dar explicaciones. Vamos a la pausa. Exacto. En los largos días de mi corta vida, como dice una prima mía, son muchas las cosas que he aprendido. Y una es a respetar la idea, ¿verdad? El trabajo del otro, que tiene sus mecanismos. Pero a veces hay personas que uno ve que dan una opinión de algo que ellos no conocen a fondo. Por ejemplo, el que opina sobre la República Dominicana debe comprender lo que es la República Dominicana, meterse en la piel del dominicano, que los dominicanos no solamente somos aquel, el otro, el que opina allí y acá, sino que es todo un conglomerado de opiniones y de actitudes diferentes, que al final nos une algo que tenemos en común. ¿Por qué le digo esto? Porque, por ejemplo, yo veo que hay una encuesta muy importante, Barómetro de las Américas, Sí. pero resulta que hay muchas de esas personas que toman decisiones, diríamos, en un ambiente de aire acondicionado, ¿verdad? Con finos vinos en otros países y opinan. Yo no sé, no digo que ese es el caso, pero dicen que la principal preocupación del pueblo dominicano es la economía. Y le digo una cosa, yo creo que el dominicano está más preocupado, para mí, por la seguridad de su vida, por la seguridad, diríamos, de que él esté en su casa y que no se le metan en su casa a matarlo y atracarlo, o que por un celular maten a una persona, lo cual usted me dirá que se ve en todas partes del mundo, pero que nosotros aquí somos muy sensibles para eso, porque nosotros los dominicanos Sí. somos más confiados, confiamos mucho. Yo creo que es cierto, es importante lo económico, pero como dice un texto bíblico, es mejor comerse un pan en paz que una carne muy bonita con mucho... ¿te entiendes? O sea, yo digo que el dominicano quiere que lo económico, Sí. pero necesita seguridad, necesita tranquilidad. Usted tiene razón, usted tiene razón. Cuando uno analiza no solo Barómetro de las Américas, cuando uno analiza también las encuestas que se han hecho en el país Sí. en los últimos meses, Claro, uno se da cuenta que las preocupaciones de la población realmente radican, las principales radican en la seguridad, problemas de seguridad, sí. o la famosa inseguridad ciudadana, pero también el tema de la inflación, los precios, el desempleo, es decir, fluctúa. En una ocasión está el problema de la seguridad en primer lugar, en otro momento está el problema económico. Exacto. Y no es que la economía dominicana no esté creciendo, es que la gente dice, bueno, mira, la economía está creciendo, pero realmente hay inflación, que no es solo de República Dominicana, ¿me entiendes? Pero esta encuesta, la de Barómetro de las Américas, dice que la inflación, las brechas salariales y la falta de empleos de calidad, dice, han tenido un notable crecimiento en materia de preocupación de la población dominicana. Y eso es verdad, eso aparece en las diferentes encuestas como claro. preocupación. Pero también es la seguridad. La seguridad es una preocupación fundamental para los dominicanos. Y por eso hemos visto que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo para ver de qué manera, transformando la Policía Nacional, implementando una serie de planes, puede corregir ese problema, porque es una preocupación que la gente saca a relucir en cada uno de los muestreos que se hacen, y que los gobernantes de una forma u otra tratan de presentar soluciones, porque son temas que intranquilizan y que no solo hay que verlo desde el punto de vista de que la gente pueda o no salir de su casa, sino en un conjunto donde no hay seguridad, no hay inversión extranjera, donde no hay seguridad, no hay crecimiento. Entonces, es un problema que, como usted bien lo enfoca, pudiera ser el principal del país. Claro. Porque con inseguridad, la gente no se siente bien, ni siquiera en su casa, la gente no sale a producir,
Pero el que va a llegar a hacer inversión en tu país dice, aguántate, pues un país que así, Sí, yo no voy a invertir, pero tampoco te llega el turista. Es decir, que es un tema también de mucha preocupación y de cuidado para el país. Por eso yo planteo eso, porque yo digo que los dominicanos tenemos una particularidad, que somos resilientes ante las circunstancias de desgracia. Por ejemplo, el dominicano es sumamente emprendedor. Es decir, no depende tanto del Estado como otros países que dependen, diríamos, de los gobiernos. Aquí no, aquí la gente, por ejemplo, no le estoy diciendo que no haya, no sé, así, que el programa esto, que lo otro, no. El dominicano emprende. Siempre busca, por eso si hay una economía aquí que se llama sumergida o subterránea, que es casi tan importante como la economía. A veces usted se pregunta, ¿cómo vive fulano con 20.000 pesos? ¿Tiene 2 y 3 empleos? ¿O emprende? Lo resuelve porque emprende, es emprendedor como dice usted. Por eso una vez que Balaguer decía, bueno, está bien, sueldo bajito, pero el macuteo, oiga la palabra. O sea que... Hipólito decía el boroneo. ¿Entendió usted? O sea, que nosotros dominicanos, eso de la economía es importante, pero no es tan fundamental como que tú estés seguro de que no te van a atracar tomándote una cerveza y que venga un tigre con una pistola. Pero en sentido general hay que prestarle atención a esto de Barómetro de las Américas porque está sacando a relucir preocupaciones de la gente. Economía, sobre todo con la inflación, empleo de calidad, etcétera, seguridad ciudadana, la política y otros datos. La gente dice que, la mayoría de la gente dice que prefiere decidir quién lo dirige a través de las elecciones. Oiga cómo valora la democracia. Eso es importante. Se cree en el sistema. Cree en el sistema. Entonces, estos son datos de insumo para que los gobiernos presten atención, para que desarrollen políticas que resuelvan esos problemas que afectan a la gente. Bien, la semana que inicia va a seguir centrada los debates sobre los resultados de las elecciones municipales, las alianzas electorales de cara a las elecciones presidenciales y municipales y la definición que se irá dando de cara a mayo próximo para elegir presidente, los senadores y los diputados. Y también el envío a juicio de la ex primera dama de Haití, la señora viuda Martín Moïse, el ex primer ministro Claude Joseph, el ex jefe de policía León Charles, que, bueno, un tribunal en Estados Unidos ha determinado que tienen implicaciones en el magnicidio, ¿verdad? Es decir, en el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Y también mucho interés de la gente en la posible misión de pacificación en Haití. Serán temas que seguirán dominando la agenda en la República Dominicana. Señores, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.